En la entrevista de hoy realizada en diciembre del 2023 al joven emprendedor Esteban Moreno, vamos a platicar sobre algunos trucos inesperados sobre cómo aprender inglés. Esteban nunca ha salido de Colombia. Esteban nunca ha estado en Estados Unidos. No tiene familiares que su primera lengua sea el inglés. No asistió a una primaria bilingüe, ni ha pagado cursos millonarios de inglés. El sistema que utilizó Esteban para aprender inglés desde una corta edad es algo que pudieras estar haciendo tú. Así tengas 30, 40, 50 años, la edad que tengas, puedes utilizar esos trucos que nos muestra Esteban en la siguiente entrevista para que tengas un éxito completo en Estados Unidos. Incluso si tienes una carrera profesional, debes saber que muchas de ellas se pueden ejercer en Estados Unidos, las carreras principalmente administrativas y de negocios, sin necesidad de que revalides tus títulos. Es decir, muchas veces me ha tocado conocer personas que dicen, es que yo en mi país era administrador de empresas, yo en mi país era financiero, pero como no hablan inglés, llegan a Estados Unidos a trabajar en lo que puedan y no se dan cuenta que con el simple hecho de poder comunicarse en inglés podrían estar ejerciendo su carrera en Estados Unidos. Así que no te quedes fuera, te invito a escuchar esta entrevista. Más o menos en esa época, yo me imagino, si no es que antes, fue que empezaste con el inglés, porque el día de hoy, pues yo puedo decir que hablas un inglés excelente, ¿no? Yo empecé a hacer negocios en Estados Unidos, pues con gringos, ¿no? En inglés 100% hace 20 años. Entonces, de esa manera se me facilitó bastante, pero tú nunca has estado en Estados Unidos. No, yo nunca he estado en Estados Unidos. Pero a ver, para las personas que quieren aprender inglés o que no han podido, ¿cómo lo hiciste tú? La verdad no fue un proceso ni rápido ni fácil. Al principio no, yo me quería salir, ni siquiera quería entrar. Mi mamá me propuso que entrara a inglés y que durara así sea un año. Ajá. Y yo los 3 meses, el primer nivel, yo me quería salir. Pero me dijo, continúe y ya después de un año, si no le gusta, sí se puede salir. Pero le empecé a coger el amor al inglés. ¿Y qué edad tenías? Tenía 15, 14. Pero de todos modos, yo me imagino, casi te puedo asegurar que la mayoría de tus compañeros no hablan hoy como hablas tú o no aprendieron como aprendes tú. ¿Qué fue sucediendo? Exacto. El gusto. El gusto fue lo que me impulsó a seguir investigando por fuera de clase. Muy buenos profesores que lo inspiraban a uno a superarse siempre, que a ir más allá de las cosas. Que no solamente lo que le enseñaban a uno en clase, sino ver videos y rodearse mucho del idioma inglés. No solamente en los talleres de clase o que si le dejaron tarea para la casa en un taller, sino ver series en inglés o si se encuentra un nativo en el Carmen de Viboral o en donde esté, intentar entablar una conversación para practicar. ¿Y tú veías las series en inglés con subtítulos, en español, en inglés? O cómo? Al principio las veía en inglés, el audio, los subtítulos en español. Okay. Después cambié a subtítulos en inglés, con el audio en inglés también, y ya hasta que quité los subtítulos, y así fue. Y también me ayudó mucho que los compañeros, había un compañero con el que yo estudiaba desde noveno hasta 11, él sabía también inglés, y practicábamos mucho. Siempre nos proponíamos en los descansos hablar inglés. Algún día que otro si no hablamos en inglés, pero la mayoría de días era hablando y hablando en inglés para poder mejorar. Esa es la mejor manera. Yo te quería preguntar eso porque con las series tú aprendiste a escuchar y a asociar la palabra escrita, que para los que hablamos español muchas veces no tiene nada que ver con la pronunciación. Exacto. Entonces la serie te enseña a escuchar. Hay muchas personas que viven en Estados Unidos que escuchan inglés perfecto, pero no lo hablan. Sí. O sea, son dos cosas muy diferentes. Y no lo hablan, a mi forma de pensar,
porque nunca vencen el miedo del ridículo, por ejemplo, de qué van a pensar, de qué van a decir. Como nunca vencen ese miedo, nunca practican. Entonces nunca enseñan a su lengua, a su boca, no sé, a sus cuerdas vocales, a todo el aparato, no sé cómo se llame, ¿no? Que utilizamos para hablar. Nunca lo enseñan a hablar inglés. Entonces tú aprendiste mucho, o mejor dicho, enseñaste a tu cuerpo a hablar inglés con tu amigo y de alguna otra forma. Leyendo en inglés en voz alta. En voz alta. Ajá, para también practicar los sonidos al mismo tiempo que leía y comprendía lo que estaba leyendo. Correcto. Es muy bueno porque algunas personas no recomiendan leer en voz alta porque si uno no sabe pronunciar bien, se va a quedar con el mismo sonido siempre. Ajá. Pero lo que yo hacía era cuando no sabía pronunciar una palabra, la buscaba. Aunque supiera el significado, buscaba cómo se pronunciaba y la pronunciaba varias veces y ya seguía con la lectura. Y las palabras que no sabía siempre las buscaba para pronunciar correctamente y acostumbrar a mi mente que se pronunciaba de una manera. Correcto. Y ¿sabes qué? Y eso lo refuerzas mucho con las series. Porque ahí escuchabas, leías la palabra al principio en inglés. Lo más importante que estaba en el contexto. Correcto. Siempre el contexto. En inglés es súper importante tener contexto en todo. Sí, sí. No, igual en español, ¿no? Más aquí que todo es doble sentido. Claro. Oye, también en español. Y sabes que yo nunca había escuchado eso de que recomendaban no leer en voz alta para no quedarte con la mala pronunciación. Pero me parece un mal consejo porque sucede lo mismo cuando estás aprendiendo a tocar un instrumento musical. O sea, al principio lo vas a tocar mal, indudablemente, porque no sabes. Pero tienes que tocar y repetir y repetir y repetir. Y poco a poco va a llegar el momento en que vas a empezar a tocar bien. Y es exactamente lo mismo con el inglés, con el lenguaje. No hay de otra, hay que equivocarse. Y hay que equivocarse totalmente. De los errores se aprende mucho más que de los éxitos o de los aciertos. Sí, de hecho en el éxito es muy difícil que haya un aprendizaje. En el error es donde se aprende, y en la de falla. hecho si se llegó al éxito es porque se aprendió con los errores que ya había hecho antes. Correcto. Ya no va a aprender tanto porque ya los corrigió y van a haber otros para corregir. Así es. Esa es la idea. Así es. No sé si tú recuerdas si hubo para ti un momento, un día en que tú dijiste, porque a mí me pasó, entonces no sé si fue tu caso de decir, llegó un día en que tú dijiste, habla inglés. La verdad, se fue dando de manera tan natural que ni me di cuenta cuando hablaba inglés bien o no. Se fue dando de manera muy natural. Y también empecé a trabajar en un call center. Okay. E incluso pasé pena en la primera llamada porque los nervios son increíbles. Uno no se llega a imaginar tantos nervios que hablar con otra persona en un lenguaje que no es el nativo. Sí. Y pasé pena porque no me sentía seguro de mí mismo. Sí, y yo creo que fue más que nada por eso, por los nervios. Por los nervios. Porque cuando tú trabajaste en ese call center, y es algo que yo le puedo decir a cualquier persona, cuando tú tienes un empleo en el cual requieres hablar inglés, o cualquier idioma, pero estamos hablando del inglés, es mucho más fácil que te desempeñes bien en ese empleo que si te encuentras a alguien en la calle y tienes que hablar en inglés, porque cuando tú tienes un empleo específico, siempre vas a hablar de lo mismo. Vas a utilizar las mismas palabras, las mismas frases, lo que te van a preguntar o responder va a ser siempre lo mismo. Entonces es mucho más fácil, y esto es algo muy importante para la gente que le da miedo trabajar en inglés. Es mucho más fácil el trabajo que hablar el inglés en la calle. Y porque además el inglés lo queremos regularmente para trabajar. Más la gente que vive en Estados Unidos tiene esa ilusión de aprender el inglés. Muchas personas, por ejemplo, para desempeñar su profesión, porque hay muchas personas que se van de 20, 30, 40, hasta 50 años, se van a Estados Unidos y tienen su carrera profesional, no la ejercen. Porque no saben el idioma. Porque no saben el idioma y principalmente porque tienen miedo. Tienen miedo de decir, yo tengo
esta profesión, por ejemplo, administración. Mucha gente no lo sabe, pero para ejercer puestos de administración en Estados Unidos, rara vez, si no es que nunca, vas a necesitar una recertificación de tu carrera. O sea, si tú eres administrador en tu país, en Colombia, en México, en Venezuela, en Chile, tú puedes llevar esa credencial a una empresa en Estados Unidos y decir, yo soy administrador en mi país, y si hablas inglés, puedes obtener un puesto. Y mucha gente ni siquiera se atreve por el miedo del inglés y termina trabajando en trabajos que pagan muy bien, de construcción, de jardinería, de limpieza, pero que no son el área de experiencia y de trabajo de las personas. Entonces, bueno, Esteban, dijimos que más o menos de los 14 a los 19 trabajaste en ese emprendimiento. En el emprendimiento. ¿Recuerdas algo? Si hubo varios, empezamos por el primero, alguna falla, algo que te fue mal en ese periodo que dijiste, no me lo esperaba, pero pasó? Sí, de hecho,